Que nadie te intimide la gloria de esta hija. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Cuéntame tu experiencia con Dios. Soy tu hermano y amigo Rafael Vargas. En los controles está nuestro hermano y ministro de Dios Miguel Sosa. Para nosotros es un gran sumo gozo de estar con ustedes, llevando este programa que será de bendición para tu familia. Las experiencias con el Señor son de suma importancia. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 26, que en una ocasión el apóstol Pablo estaba compartiendo sus experiencias con Dios, con el rey Agripa. Y este testimonio fue de tan impacto para la vida de este caballero que él le dijo al apóstol: por poco me persuade a ser cristiano. Las experiencias con Dios nos ayudan a llevar el evangelio para que las personas crean que Dios todavía está vivo y que la mano de Jehová no se ha cortado. Dios puede transformar nuestra vida y las experiencias que tenemos con Él pueden ayudar a que este evangelio sea predicado por todo el mundo. En este día tenemos una visita bien agradable. Tenemos a una persona que Dios está utilizando grandemente en el continente europeo, de igual manera en el continente americano y en el Caribe. Estamos hablando del licenciado José Manuel Vicente, un gran hombre de Dios. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano José Manuel Vicente. Dios te bendiga, ministro. Amén, amén. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. De verdad que nos llena de mucha satisfacción y gozo estar aquí, compartir con ustedes después de nuestro último viaje a Europa, donde tuvimos una gira evangelística extraordinaria para gloria del Señor, y de verdad me llena de mucha satisfacción poder estar aquí en Estados Unidos, específicamente acá en Nueva York, en el Bronx, con mis hermanos, y gracias por invitarme a su programa, ¿no? Esta tarde, esta noche, creemos, será una bendición de Dios especial para todos nuestros oyentes. Amén. Ministro José Manuel Vicente, cuéntanos, ¿cómo conociste de Dios y a qué edad conociste de Él? Amén, gloria al Señor. Bueno, mi experiencia con el Señor es relativamente amplia, aunque estamos convencidos de que en los caminos del Señor todos los días tenemos nuevas experiencias con Él, de manera que nadie podrá decir que ha tenido demasiada experiencia con Dios, porque cada día requiere de mayor acercamiento al Señor. Pero definitivamente el inicio de nuestro ministerio es a muy temprana edad. Yo soy hijo de padres cristianos, nací y crecí en el Evangelio, una bendición maravillosa. Recuerdo que fui uno de los jóvenes bautizados fuera de la edad por el Concilio de las Asambleas de Dios en la ciudad de Venezuela, en Caracas, y a los 12 años comenzamos el ministerio. Dios nos llamó desde muy temprana edad y de verdad ha sido para mí un gran honor, un privilegio. En nuestros inicios nos llamaban en Venezuela, nos llamaban en el Concilio de Asamblea de Dios el Josías de Dios, por ser uno de los evangelistas más jóvenes que con 14 años fui bautizado y recibí credenciales para predicar ya en Caracas, Venezuela. De manera que es una experiencia motivadora, ¿verdad?, para los jóvenes de este tiempo, de que definitivamente para servir al Señor y hacer lo que Dios nos ordena, solo hay que tener disposición, ponerse en las manos de Dios, y no existe edad para tal cosa. Amén, qué bendición. O sea, tú naciste en la ciudad de Venezuela, Caracas, en Caracas, y eres de padres dominicanos. Así es, así es. Qué bendición. Entonces, a la edad de los 14 años empezaste a tener tus primeras experiencias con Dios. Y es algo muy importante que tenemos que tener en claro, porque la Biblia dice que el profeta Samuel, él estaba ministrando en el templo de Dios. Así es. Por años, pero todavía la voz de Dios no se le había revelado. O sea que a veces llevamos tiempo en el Evangelio, pero todavía Dios no se nos ha revelado en nuestras vidas. Así es, así. Y es importante entender de que Dios a tu temprana edad comenzó a
utilizarte como evangelista y como pescador de almas. Amén. Entonces, tus primeras campañas fueron en la ciudad de Venezuela. Así es, recuerdo a los 13 años, la primera campaña era una campaña para jóvenes y adolescentes en la Iglesia Asamblea de Dios de Éfeso, ahí en la ciudad de Caracas, una comunidad muy famosa, conocida como los Magallanes de Catia. Y predicamos allí durante 3 días. Fue impactante la experiencia porque la mayoría de asistentes a la actividad eran jovencitos y adolescentes. Y al vernos predicar, eso causó una motivación impactante y extraordinaria para la juventud de aquel tiempo en esa comunidad. Luego de ahí comenzamos a movilizarnos algunas iglesias, producto del mismo llamado, la gracia que Dios había puesto en nosotros, y comenzamos a predicar. Aunque debo decir que definitivamente el empuje de nuestro ministerio se da en Santo Domingo, luego que llegamos allá, más o menos 2 o 3 años después de iniciar el proceso ministerial allá en Venezuela, en Caracas. O sea, Dios de Venezuela te lleva a Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, y después de ahí a Europa. ¿Cómo fue ese proceso? Un proceso largo, un tiempo. Nosotros estábamos en una familia, crecimos en una familia muy trabajadora, luchadora, que viene de clase muy pobre, de bajo, y luchando en Venezuela logramos, mi familia, mis padres, lograr un estatus de clase media. Y esa comodidad de Venezuela es lo que yo puedo percibir. No iba a permitir crear o desarrollar el boom del ministerio nuestro, y yo nos traslado a Santo Domingo. Pasamos una serie de precariedades impresionantes, de necesidades y dificultades, pero al llegar a Dominicana y envuelto en esa precariedad, comenzamos a tener nuevas experiencias con Dios, profundizando nuestra oración, profundizando la búsqueda, profundizando el ayuno, la consagración a Dios, proceso de necesidad económica que pasamos, proceso de enfermedades, de muchas cosas. Ahí comienzo a desarrollarme como líder evangélico dentro de la comunidad de fe allá en Santo Domingo. Luego vamos creciendo a nivel del concilio de la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana para ese entonces, y logramos ocupar puestos de importancia como líder juvenil, como líder nacional de la comunidad evangélica de ese movimiento en Dominicana y en otros países donde también tenían representación. Fuimos creciendo y a la vez a dar campañas evangelísticas. Recuerdo siempre una experiencia que vivía ya con uno de los jóvenes cuando llegué. Siempre hay alguien que se acerca a ti, que te ayuda, te apoya, esa persona que te mueve a diferentes lugares, ¿no? Y cuando llegué a Dominicana y ese hermano comenzó a movilizarme, él era evangelista ya conocido en Dominicana, y cada vez que iba y yo predicaba, entonces me llamaban a mí para predicar. Y él me dice una confesión, me hace una ocasión que estaba en ayuno y me dice: evangelista, yo he entendido que el ministerio mío, dice él, no es como evangelista. Aquel evangelista es usted. Y entonces comenzaron todas esas actividades donde él iba a invitarme para predicar, una persona que nos fue de mucha ayuda en los inicios nuestros allá en Dominicana. Pues alrededor de 4 o 5 años después de esa gran experiencia, incluso llegué a pastorear una iglesia del movimiento nuestro en la ciudad de San Juan de las Maguanas, allá en República Dominicana. Una experiencia importante para mí. De hecho, vaya un saludo especial a nuestros hijos en la fe en esa comunidad allá en San Juan, en República Dominicana. Todo este proceso antes de salir internacionalmente ya a los Estados Unidos y a Europa, porque debo decirle que en los caminos del Señor Dios nos mueve por etapas, nos mueve por tiempo, por proceso. Hay desierto, y cada desierto, antes de cualquier promoción, avance o crecimiento en Dios, hay un desierto que pasar. Como bien diríamos nosotros en uno de nuestros mensajes, no existe Canaán sin desierto. Entonces hay que pagar un precio, hay un proceso que hay que adoptar, y en ese proceso, en ese tiempo, Dios nos prepara, nos ordena, nos envía. Naturalmente, al enviar nos respaldará, y es lo que con el tiempo fue abriendo esas puertas internacionales que, para la gloria de Dios, hoy nuestro ministerio tiene alrededor de una gran parte del mundo. ¡Qué bendición!
Algo que tú comentabas y algo que impactó mi vida es acerca de la comodidad. O sea, tú mencionabas que en la ciudad de Venezuela ustedes llegaron a alcanzar un estatus bien interesante, un estatus a nivel clase media, Así es. y empezaron a la comodidad, pero la comodidad podía ser un obstáculo para que el propósito de Dios se cumpliera Así en tu es. vida. O sea, ¿cómo nosotros podemos determinar para tener más experiencia con Dios cuando estamos entrando en un estado como apático? Porque eso puede suceder en nuestra vida familiar, ministerial, Así es. que entramos en un estado de costumbre y nos descuidamos de nuestra experiencia, de nuestra relación con Dios. Entonces ahí viene lo que es la apatía, viene lo que es la rutina y nos descuidamos. ¿Qué tú puedes decirnos a nosotros y el público que te mira a través de la red social? ¿Cómo podemos darnos cuenta y detectar esos estados de apatía y estado de comodidad en nuestra vida espiritual? Así es, definitivamente mi propia experiencia puede hablar de eso por sí mismo. Fíjese que muchas veces la relación del creyente con el Señor muchas veces va a depender de su estado o su estatus económico en muchas ocasiones. De hecho, a veces Dios permite que la gente pase por situaciones de precariedad económica porque es una forma de acercarlo más a Él. Y muchas veces la comodidad, como he dicho en muchos de nuestros mensajes, puede hacer daño, o el sedentarismo en esa misma comodidad. Por el hecho de la gente tener todo resuelto y todo lo demás, entonces se descuida un poco de la dependencia de Dios. Entonces la situación de precariedad o dificultad económica o de salir de ese estado de comodidad puede despertar en ti la necesidad de recuperar tu dependencia de Dios. Entonces, en el caso nuestro, en Venezuela, en un país donde teníamos todos los servicios, toda la comodidad y todas estas cosas, no iba a ser una relación de profundidad tan íntima despertada en mí. Dios permite que nos traslademos. Las situaciones de precariedad vienen como prueba, como proceso o como desierto. Entonces ese desierto, esa prueba y ese proceso me permitió crear bases más sólidas en Dios y no depender de las cosas que teníamos alrededor, sino aprender a depender. Entonces te permite aumentar la fe, porque ¿cómo vas a saber tú que un Dios, tu Dios es un Dios proveedor? Cuando pases por un proceso de escasez y vea la mano de Dios proveer. Fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El Señor le ha dicho, ustedes van a comer del maná que yo enviaré día por día. Y le dice el Señor a través de Moisés, ustedes no pueden guardar nada de eso para mañana porque yo me encargaré día por día de mandar la ración de comida. Ellos entendían que no había mucha garantía de que si la enviaba hoy pudiese llegar mañana. Dios quería crear dependencia de ellos hacia Dios, que aprendieran a creer y a depender de lo que Dios decía. Entonces, el mismo desierto, el propósito de Dios era enseñar a ese pueblo a depender de Él y acercarse a Él. Lo que pasó con el agua de mar en el desierto, lo que pasó con las palmas, el sol, todas esas cosas que habían y que Dios tuvo que hacer y dejar al pueblo procesar para eso. Era el propósito de acercarlo más a Él. En el caso nuestro pasa lo mismo. Salir de la comodidad nos permite crear dependencia de Dios, número uno. Segundo, nos permite hacernos más coherentes con nuestra propia vivencia hacia Dios. Y tercero, nos permite aumentar nuestra fe, porque la fe se ve aumentada en cada proceso de dificultad por el que tú atraviesas. Así es. Entonces, para saber si tienes un Dios que realmente sana, pues no hay mejor manera de probarlo que cuando tú pasas por un Dios que tienes, un Dios que sana, pues no hay mejor forma de probarlo que pasando por un proceso de enfermedad y así ver las manos de Dios obrar a favor tuyo. Te aumenta la fe y a la vez se convierte en un testimonio vivo para otros que pasando por la misma situación puedan creer que Dios puede sanar, puede salvar y hacer proezas y maravillas. Esa ha sido parte de mi gran experiencia con el Señor. Qué lindo. Y es así, en el mundo secular hay un proverbio que dice que la necesidad es la madre de todos los inventos. Y podemos transferir eso al mundo espiritual y decir que la necesidad
es el puente que nos acerca a Dios, porque cuando tenemos necesidad, por ende como humanos, tendemos a buscar más de Dios y acercarnos más a Él y conocer realmente que nuestro Dios sana, nuestro Dios provee, nuestro Dios liberta, nuestro Dios es un Dios de paz en un mundo de crisis, y es lindo conocer a Dios en medio de los procesos. Y hablando de experiencia, ministro, hay muchos jóvenes que quizá nos están viendo a través de este programa que quisieran tener esa experiencia, quisieran ser predicadores, que Dios lo use en diferentes países, quisieran ser hombres conocidos mayormente por la sociedad. Lo importante es primeramente ser conocido por Dios. Así es. Y después de ahí Dios nos promueve. Pero ¿qué deberíamos nosotros de hacer para desarrollar experiencia más profunda con Dios y por ende ser promovido por Él mismo? Amén, amén. Bueno, diría yo que hay 3 principios fundamentales para lograr ese crecimiento, ese éxito en Dios. Número 1, la dependencia de Dios y tu propia experiencia de profundidad con Él. Número 2, la demostración plena de humildad y de sencillez de corazón. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios mira de lejos a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la gracia es de Dios que viene, y si no demostramos esa humildad delante de Dios, pues no estará en nosotros. Alguien me decía una vez en Dominicana, Dios me ha dado el privilegio, para gloria de Él, de tener un ministerio muy sólido a nivel de República Dominicana, en Santo Domingo y fuera allá del país. Pero me decía alguien una vez, ¿cómo es posible que lo inviten tantas personas de diferentes concilios de denominaciones a administrar? Y yo le decía, y alguien me preguntaba con mucha insistencia, un pastor amigo, ¿cómo te conocen tanto? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo hacen contacto contigo? ¿De qué manera logran saberlo? ¿Por qué tiene una agenda tan fluida? Conocido como uno de los evangelistas más agendados en la República Dominicana, para gloria del Señor. Y yo le decía, bueno, la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido la clave de todo eso. Pero la gracia es dada por Él, y dice que es dada a los humildes. O sea, que el tener la gracia de Dios necesariamente es una condición de que debe preceder la humildad primero en nosotros. Es el segundo principio. Y tercer principio, la facultad de la paciencia en esperar el momento adecuado de Dios para cada cosa, para cada ocasión o situación de nuestras vidas. Porque la gente del ministerio muchas veces comienza y quiere acelerar los procesos de crecimiento y de avance, y quiere acelerar los procesos de llegar a ciertos niveles, y comienza a observar a otros ministros, a otros predicadores. Yo quiero llegar hasta el deseo de tener un estímulo o alguien que te sirva de referencia es bueno, eso no está mal, claro que no. Lo que sí está mal es crear en ti una ansiedad interna, emocional, espiritual, en tu corazón, por querer llegar mucho más rápido. Muchas veces ministerio que le ha costado años de esfuerzo, años de sacrificio, años de batalla, años en lo que han tenido que pagar el precio serio y fuertemente de crisis económica, de situaciones complicadas, de bajas y altas, situaciones difíciles, y que después de 15, 10, 20 o 16 o 12, 13, 15 años, entonces comienzan a ver la fluidez de Dios en su vida y el alcance, el avance, el desarrollo ministerial. Entonces tú lo comparas con muchos ministerios nuevos de personas que van comenzando y que muchas veces al cabo de 1, 2, 3 años ya quiere alcanzar esos niveles que otros ministerios le ha costado 20 años construir o lograr. Porque en los caminos de Dios tenemos que ser bastante claros y explícitos con eso. Las cosas no surgen así por así. Y no estamos diciendo que Dios no puede hacerlo, porque Dios lo puede hacer. Pero por lo regular, las reglas generales es que Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en proceso, Dios trabaja en tiempo, Dios trabaja en orden, y en el orden de Dios está necesariamente el proceso del ser humano hasta llevarlo. Por eso que la Biblia habla de nosotros vamos a la estatura de un varón perfecto. Esa perfección no ha llegado, pero vamos camino hacia ahí. Entonces en cada etapa de la vida Dios va condicionándonos, nos va procesando para promovernos a otro nivel.
y esa promoción de otro nivel, de alcanzar naciones, de ir a otros pueblos, de caer en gracia para estar en algunos lugares ministrando, y todo ese tipo de cosas va a llegar con el tiempo. Entonces esos tres principios son básicos. Repito, número uno, que la persona aprenda, cree en una dependencia absoluta de Dios y su intimidad con el Señor. Número dos, que la persona aprenda a crear una condición de humildad sincera de corazón ante Él y todos los demás de la comunidad de fe. Y número tres, naturalmente, que la persona aprenda a crear un ambiente de paciencia, de aprender a esperar el tiempo y el momento de Dios para cada ocasión de su vida ministerial durante este tiempo acá en la tierra. Amén. Estamos totalmente de acuerdo en estas tres importantes recomendaciones que el ministro da para todos aquellos que están aspirando al ministerio, porque nuestra experiencia con Dios es con el motivo de engrandecer el nombre de Cristo. No es nuestra propia imagen, sino Dios quien tiene que ser exaltado a través de nuestra experiencia. Y bien importante es la parte de la humildad, siempre mantenerse sencillo, entendiendo de que todo lo que podemos poseer y lograr es por Él y para Él. Hablando del proceso de la búsqueda, ¿cuál ha sido una de tus experiencias más maravillosas que tú puedes recordar desde tu comienzo? Tus experiencias en cuando tú has estado buscando al Señor en ayuno, en silicio, en oración, si has tenido algunas experiencias con los ángeles, si has batallado con demonios, si has tenido visiones, lengua, esas cosas. ¿Tú puedes compartir algo de esas experiencias en cuanto a la búsqueda de Dios? Así es, definitivamente es así. Y son muchas y múltiples experiencias en las que uno se ve envuelto. Dentro de ellas debo compartir con ustedes una de las que más me impactó. Recuerdo que pasando por un proceso de enfermedad muy serio, donde me vi afectado, mis manos se vieron afectadas por una plaga muy extraña, que nunca se logró saber de qué era, aunque yo estaba consciente porque Dios me lo había advertido. Un ataque de parte de unos demonios que se manifestaron en una iglesia donde ministrábamos, y mientras estábamos allí, los espíritus cayeron sobre esa muchacha, profetizaron ellos, y recuerdo que estaba yo más o menos lejos de donde estaba el ambiente, pero vocearon mi nombre y yo me acerqué, y me dijeron: José, te vamos a cortar los dedos de las manos y la garganta para que no continúes. Bueno, en ese mismo instante la palabra que llegó a mí inmediata fue desautorizar aquella voz infernal de las tinieblas que a través de ese cuerpo poseído de demonio decía esa expresión. Solo le dije que no había oído nunca que Satanás hubiese hecho manos alguna vez, y si no ha hecho mano, entonces no tiene autoridad para quitarla, ni garganta. Fue la única expresión que en el momento salió de mí. Pero luego de eso pasaron unos meses y mis manos efectivamente fueron afectadas por una plaga maligna muy extraña. En el Instituto Dermatológico de la Piel en Santo Domingo hicieron muchos estudios, verificaron muchísimas biopsias para ver de qué era. Muchos médicos pensaban que era cáncer, otros decían que era una plaga extraña, mandaron muestras fuera de allá a México para ver. Lo cierto es que al cabo de 8 meses de ese proceso de enfermedad, donde perdí los dedos, las uñas de las manos, el cuero cabelludo, los perdí, el cuero el superficial o cabelludo de las manos, lo perdí todo, y duré 8 meses en esa convalescencia. Predicaba y solo utilizaba estos 2 dedos para hablar, por los dedos los tenía ya totalmente esterilizados, sin poderlo mover. Alrededor de 8 meses en ese proceso iba a predicar con paño blanco envuelto en las manos por la cantidad de secreciones de pus y agua que botaba constantemente. Y en ese proceso, que recuerdo predicando en una campaña en los frailes allá en Santo Domingo, que mientras ministraba la gente me veía con los paños blancos, y algunos incluso yo oraba y ministraba, y Dios comenzaba a hacer milagros extraordinarios. Y estando en los frailes, Dios toca a una mujer que tenía una hernia y le expulsa literalmente por la boca y cae al suelo y fue libre.
Y fue tremendo. Entonces la gente se acercaba a mí para que lo orara, porque parece que algunos pensaban que la situación estaba en los pañitos blancos que tenía envuelto en las manos, buscando ver quizá el milagro. Lo cierto es que fue una experiencia muy fuerte, y durante ese tiempo, los últimos 8 meses, ya casi concluidos 8 meses, el Instituto Dermatológico de la Piel en Santo Domingo decidió que ya no había nada que hacer, había que cortarme las 2 manos. En ese momento que dan el diagnóstico final de que las 2 manos debían ser amputadas, me pusieron cita para 1 semana y media después de eso. Y en ese instante que me dan ese diagnóstico, hace alrededor de unos 8 o 9 años de esta experiencia, yo decidí, llegué a mi casa, tomé la Biblia, leí, y ahí recuerdo siempre ese versículo bíblico, que tal dice la Biblia: las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para nuestro Dios. Amén. Y en ese momento dije, bueno, ya la capacidad de los humanos, la capacidad de los médicos llegaron hasta acá. Yo debo ser sincero, durante esos 8 meses nunca le pedí a Dios que me sanara. Siempre creí que el proceso de esa enfermedad había sido permitido por Dios para hacer algo, para glorificarse Él y para permitirme a mí tener una experiencia más a fondo con Él. Fue impresionante, fue extraordinario. Mucha gente oraba, mucha gente pensando y esperando a ver qué Dios iba a hacer. Y yo continué el ministerio, nunca dejé de predicar. Creo que en la vida del ministerio nunca había dado tanta campaña dominicana como en esa época, de esos 8 meses de situación de mis manos, de la enfermedad. Y prediqué incansablemente, llegaba dolorido a la casa, era muy fuerte. Sin embargo, decidí entonces, en ese momento del diagnóstico final, en que los médicos habían determinado que había que amputar las manos, dije, bueno, terminó la capacidad de ellos, aquí comienza la capacidad de Dios. Donde termina la mano del hombre, ahí inicia la mano de nuestro Dios, que es una extensión de mano que no tiene límites. Tal como le decía Ezequías al pueblo cuando iban a ser atacados, le dijo: tranquilo, tranquilo, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová de los ejércitos. Y así lo hicimos, y oré, y desde ese momento no tomé una pastilla más, ni hice más nada. Pasó un mes apenas después de eso, cuando decidí orar por 40 días y ayunar. Y mientras estuve ayunando y orando durante ese tiempo de 40 días, tuve las experiencias más extraordinarias con Dios en mi vida. Los últimos 3 días oramos. Mientras estábamos orando, recuerdo haber salido del cuerpo esas últimas 3 noches. Fue impresionante. Me visitó un ángel a mi casa, a mi habitación. Y en esos últimos 3 días estaba todavía yo con las manos llagadas. Recuerdo que el día número 39, en la noche, mi tía, cuando era cristiana, me había limpiado las manos, todo, sacado la cantidad de secreciones. Ella lloraba fuertemente y decía: ¿hasta cuándo tuve que estar así? Bueno, lo cierto es que esa noche me visitó el ángel de Jehová a mi casa. Eso fue impresionante, una experiencia tan extraordinaria que escribí un artículo sobre eso en un periódico en Filadelfia, cuando di el testimonio extendido en una iglesia allá, y lo reprodujeron para un periódico evangélico. Muy, muy profunda la experiencia de ese momento. Y esa noche me visitó el ángel del Señor, y la mañana siguiente fue una experiencia extraordinaria. Mi tía comenzó a publicar a todos los vecinos de la comunidad que vinieran a ver que ha sido algo impresionante, que la noche anterior curó mis manos llagadas, putrefactas, sin uñas y todos los demás, y al día siguiente amanecieron totalmente sana, como ustedes la ven hoy. Ya alrededor de casi 9 años y algo, promedio por ahí debe ser de esto, y el Instituto Dermatológico de la Piel todavía nos está esperando para que vayamos con la intención de amputar las manos. Dios hizo el milagro, pero no solo hizo el milagro en mis manos, sino que creó en mí unas bases de solidez, porque mi fe creció gigantescamente durante todo ese tiempo y durante esa experiencia con el Señor. Bien importante de que Dios hizo el milagro y de que tú creíste a las promesas de Dios. Y algo que debemos señalar es de que en ese proceso tú buscaste de Dios, porque a través de la búsqueda es uno de los medios que podemos tener experiencia con Dios. Mientras más buscamos, más encontramos. Y tu tía, que
mencionaba no era cristiana, Así es. fue el canal que Dios utilizó para regar las nuevas Amén. alrededor de la comunidad de que Amén. Dios sanaba. Y esa es la clave Así es. de las experiencias con Dios. A través de nuestras experiencias, la comunidad, la sociedad, te entenderá de que Dios sana. Así es. Y qué importante, Dios, tú has tenido experiencia en el ámbito profesional, en el ámbito de tu salud, de ministerio. ¿Y qué tal en el ámbito matrimonial? Tu experiencia, sé que estás casado, Así es. tienes tu familia, muchos de las personas que nos están escuchando quieren ministerio, pero algo importante, algo clave que podemos decir que es como la columna vertebral después de Dios en el ministerio es la esposa. O sea, Así es. tenemos que tener una persona que entiende el ministerio. ¿Cuál fue tu experiencia en cuanto a tu relación con tu esposa? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tú le aconsejas a los jóvenes que están pasando por ese proceso de casarse, de buscar novia o novio a las jóvenes? Para tener un hogar sano y estable, de igual manera ministerio. Porque si hay hogar sano, hay iglesia sana y una sociedad sana. Así ¿Qué tú le es. aconsejas en base a tu experiencia a esas personas que nos están escuchando hoy en día? Amén, amén. Bueno, definitivamente es parte de la columna vertebral de un ministerio sólido y estable, un matrimonio sólido y estable, necesariamente. Porque por lo que refiere la Biblia y por el apoyo o la ayuda idónea que representa una buena mujer de Dios para un ministro o un buen hombre de Dios para una ministra del Señor, una sierva de Dios. De manera que es innecesario darle la importancia que esto tiene. Una de las cosas en las que mucha gente ha lamentablemente fracasado al elegir una pareja ha sido enfocarse únicamente en aspectos aparentes, simplemente, y esto no es del todo lo más importante. Naturalmente hay tres cosas elementales que debe tomar un joven en cuenta, sobre todo una persona que tiene aspiraciones de crecimiento ministerial. Cuando se trata de aspecto matrimonial, es importante, número uno, que la persona que vaya a elegir sea una persona con la que Dios esté de acuerdo o que la voluntad de Dios esté dentro de esto. Segundo, naturalmente, que la persona a la que tú vayas a elegir esté realmente convencido y verdaderamente enamorado de esa persona. Porque muchas veces, por eso digo que los dos extremos son malos en este tipo de cosas. Muchas veces la gente está muy intrínsecamente concentrado en el aspecto ministerial cuando va a elegir una persona. Y ya lo que hemos tenido la experiencia, nos hemos dado cuenta con el transcurrir del tiempo que no es esa la forma más correcta. Porque usted va a casarse con una persona con la que va a convivir. Y a veces es muy bueno mientras usted lo ve en el ambiente ministerial. Es como la joven que pretende tener una relación de pareja y se enamora del ministerio de un hombre. Entonces se enamoró del ministerio de un hombre, no de ese hombre per se. Si se enamora del ministerio de un hombre, es posible que en el transcurrir del tiempo la vida espiritual de esa persona decayezca, lo que sea, haya un cambio, y cuando viene a ver eso crea una ruptura o crea una fricción entre la pareja porque su enfoque estaba en ese ministerio. Y no pienso que sea lo correcto, no pienso que sea lo más favorable. Muchas veces nosotros podemos ver casos de ministros de Dios que son grandes hombres de Dios y sus mujeres no son mujeres del calibre ni del talle de ellos a ese nivel. Sin embargo, son de esas mujeres que detrás de cámaras hacen un trabajo impresionante, con la rodilla, con la oración, con la búsqueda, con el soporte espiritual de ese hombre o de esa mujer de Dios. Y hago esta referencia porque muchísimas veces se está enfocado en buscar el mismo nivel espiritual. No, tenemos que estar al mismo nivel, tiene que ser una persona tal cual como yo, que si yo oro una hora, ella ora 1 hora y 20 minutos, y así por el estilo. No necesariamente, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque los evangelistas somos evangelistas mientras estamos
en el altar, en la iglesia como ministro, o si es pastor igual, pero a la hora de que el hombre de Dios llega a su casa y cierra la puerta de su casa, es un esposo. Es un esposo. Entonces, al ser un esposo, es un hombre. Al ser un hombre, tiene que demostrar sus aspectos como siervo de Dios, pero como padre de familia, como hombre de hogar y como una mujer a la que se debe y debe presentarse tal cual como lo dice el Señor. De manera que es muy importante tener eso. Y el aspecto de realmente estar en un afecto interno enamorado es importante. Alguien me decía en una ocasión: evangelista, es cierto que yo puedo poner en la mano de Dios que Él elija la persona con la que yo me voy a casar y que sea necesariamente Dios quien determine esto. Le digo, bueno, te voy a decir algo. Dios no influye o no permuta o no troncha o se vincule en el 100% de la voluntad humana. Hay una voluntad humana en la que el libre albedrío, porque el mismo Dios así lo concedió, le permitirá al ser humano, hombre o mujer, elegir. Ahora, puede Dios participar en esa elección y puede orientarte, ayudarte al respecto. Pero no es verdad que Dios te va a vincular en ti, porque si así fuese, pudiese decir Dios: te va a casar con una persona, esta es, y de esa tú no estás enamorado. Entonces ahí la voluntad de Dios no es, o sea, la voluntad de Dios en ese sentido no es coincidente. Entonces, para que haya coincidencia de eso, Dios va a apoyar o a respaldar tu propia voluntad partiendo de tu relación y tu intimidad con Él. Entonces, al ver tu intimidad con Él, Dios te apoya, te puede aprobar o desaprobar, y de ahí tú tomas la determinación final de lo que vas a hacer. Es muy importante tomar esas cosas en cuenta para tener éxito en el desarrollo ministerial, familiar y en tu vida como ser humano. Es mi propia experiencia con el Señor como tal. Mi esposa y yo, muy jóvenes, nos conocimos y comenzamos en el Señor. Yo soy un evangelista bastante conocido a nivel de Dominicana y otra parte del mundo, para gloria del Señor, y mi esposa ha viajado conmigo a otros lugares donde hemos ministrado. Sin embargo, es una mujer muy humilde, muy tranquila, muy sumisa, de poco hablar, no le gusta el público, no le gustan las cámaras. O sea, te canta una adoración y gloria al Señor, pero no más de ahí, no le gustan esas cosas. Sin embargo, es una muchacha de mucha oración, de mucha templanza en Dios. Es una mujer de un calibre y de un potencial incalculable que no se ve a simple vista. Así que mi consejo final es que en ese aspecto ore al Señor, se deje dirigir por Dios, pero por sobre todas las cosas, que en ese aspecto de tu propia elección de una pareja, Dios sea copartícipe contigo y que aprendan a orientarse bien. Antes la gente no tenía facilidad de orientación, ahora sí. Los jóvenes tienen facilidad de orientación, hay muchos pastores, muchos líderes que dan buenas orientaciones para la elección de una pareja, conferencias para jóvenes todavía solteros, donde se estudian muchos aspectos que en tiempos atrás no eran prácticamente censurados, clausurados o vistos como un tabú dentro de las iglesias. Ahora no, y eso te permite hacer elecciones más claro del compromiso que significa, de la solidez, de la solemnidad del matrimonio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Qué bendición, hermano. Estamos recibiendo consejos bien importantes para tener un ministerio y una familia bien saludable. Ministro, sabemos que constantemente te estás moviendo en el continente europeo, de igual manera aquí en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Si alguien te quiere contactar cuando tú estés, ya sea en Europa, en República Dominicana o aquí en los Estados Unidos, tú puedes dar tu número o tu correo electrónico para así tú seas de bendición en sus iglesias. Amén, amén, así es. Pueden contactarnos a través del número telefónico 809-604-7173 en Dominicana, en nuestra oficina ministerial allá 809-568-9174, y a través de las redes sociales de Facebook, a través de nuestro correo josevicente617@hotmail.com, y hay video nuestro en YouTube. También tenemos nuestra página ya en YouTube que nos pueden
acceder y buscar como Evangelista José Vicente o Evangelista José Manuel Vicente. Están todas las vías de comunicación, a través del Facebook también, José Vicente, c17@hotmail.com, ahí nos contactan, nos pueden ubicar para cualquier invitación o oración aquí en Estados Unidos, en República Dominicana y también en Europa, que ya alrededor de unos 7 países de Europa hemos visitado ministrando la palabra del Señor. Amén. Esos números están saliendo ahí en pantalla, usted los puede ver y tomar anotaciones y ponerse en contacto con este gran hombre de Dios. Así que vamos a hacer una oración para que esas personas que nos están viendo, Dios desarrolle en ellos ese deseo de tener esas claves, esas recomendaciones que tú se estabas dando en el comienzo, ser humilde, Amén. Buscar a Dios, saber escoger una buena pareja, esperar el tiempo de Dios, entender que los procesos y las cosas difíciles que pasamos, no podemos culpar a Dios por las cosas difíciles que pasamos, no debemos de culpar a Dios por nuestro fracaso, sino entender que son medios que Dios está utilizando para el engrandecerse. Amén. Así que vamos a invitarte a que tú hagas una oración para que esas personas que nos están viendo puedan aplicar estos conocimientos que tú has compartido con nosotros para que puedan tener un ministerio y una familia muy saludable en base a las experiencias Amén. que tú has obtenido. Amén, claro que sí. Señor Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias por este privilegio que me concede de estar aquí en esta hermosa ciudad de Nueva York y en este programa especial de nuestros hermanos, compartiendo nuestra experiencia, nuestro testimonio, para que sea de bendición a todos aquellos jóvenes, damas y caballeros que nos escuchan, cristianos o no cristianos, descarriados también, para que puedan venir a acercarse a ti y tener una nueva experiencia contigo, amado Jesús. Te pido por cada uno de ellos, los que nos pueden ver, escuchar a través de este espacio y de este programa de este día, que este mensaje, que este testimonio, que estas experiencias que hemos hablado en este día les sean de mucha bendición a otros. Que tú bendiga, traiga paz, fortaleza, ayude y pueda ensanchar el territorio, el ministerio, las experiencias de crecimiento de nuestros hermanos jóvenes, futuros evangelistas, pastores, profetas, de los que de alguna manera tienen sed, hambre, deseo, necesidad y ambición de ser utilizados por ti para bendición a las naciones, a su pueblo, a sus propios países, a las comunidades de fe donde se movilizan. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos, que les cuide, les guarde, les bendiga y que hagas arder, así como Jeremías, el fuego tuyo en sus corazones, para que sean impactados por Dios y puedan impactar a otros con la propagación, predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para milagros, salvación, restauración de vidas que en el mundo de hoy necesitan de esa palabra de fe, de esa palabra profética, de esa palabra de cambio, de transformación que solo tú, oh Dios, puedes dar a través de los hombres que hemos decidido servirte, buscarte y cumplir con nuestros llamados conforme a tu gloriosa y santa voluntad. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de tener con nosotros al licenciado José Manuel Vicente, contador público autorizado y evangelista de Dios, autorizado por el Señor. Amén, amén. Para mi persona, Rafael Vargas, y para el programador de este programa, Miguel Sosa, ha sido un gran privilegio compartir contigo, José Manuel, tus experiencias, y esperando en Dios de que estas personas ya han sido bendecidas y edificadas. Amén. Así que muchas gracias por la oportunidad. ¿Tienes algunas palabras? Vaya un saludo desde acá, allá en República Dominicana, a mi esposa, Joana Berroa Jiménez, y a nuestros 2 proles, nuestros niños, y a toda la comunidad de fe dominicana que nos escucha y nos ve allá a través de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional, en la ciudad de Santo Domingo, en nuestros programas radiales. También un saludo especial a nuestros hermanos en Venezuela, Estado Zulia, Caracas, que también nos escuchan,
y están atentos a la trayectoria de nuestro ministerio. Nuestros hermanos en Europa, en la Comunidad de Madrid, España, en Londres, Italia, Holanda, alabado sea el Señor, todos estos lugares donde hemos estado, en Inglaterra, que tuve una gran experiencia allá. Saludo a nuestros coordinadores en esos países de Europa donde hemos estado, y a todos ustedes, por supuesto, aquí en Estados Unidos, donde en varias comunidades y estados de este país hemos estado ministrando, y en los próximos días continuaremos en nuestra gira por este hermoso país y las hermosas ciudades de aquí de los Estados Unidos. Bendiciones y paz. Su hermano evangelista José Manuel Vicente, que ha sido un honor y privilegio estar con todos ustedes en esta maravillosa noche y en este hermoso programa. Amén. Muchísimas gracias. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga y hacia adelante, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo.